Vamos a continuar con el siguiente tema y para esto vamos a retomar solamente el tema de la clase pasada que inicia con el troceador accionador de 4 cuadrantes, que les pedí lo revisaran en la parte teórica. Por ahí vienen 4 puntos, lo que se refiere al control de potencia en directa, a la regeneración en directa, al control de potencia inversa y a la regeneración inversa. Y posteriormente viene por ahí algunas de las aplicaciones de este tipo de convertidor, así como características y capacidades del mismo. Entonces, solamente para retomar un poco en el aspecto de la operación de cada uno de estos modos de operación, que son básicamente los 4 cuadrantes de operación del convertidor. Voy a mostrarles una lámina con una descripción gráfica de cada uno de estos puntos, es decir, de cada una de las operaciones de los 4 cuadrantes que tenemos del convertidor, puente completo, puente H o simplemente un troceador de 4 cuadrantes. Entonces, basados en la nomenclatura que tenemos para este convertidor, tenemos 2 ramas, rama 1 y rama 2. La rama 1 compuesta por 2 transistores, lo mismo que la rama 2, y sus respectivos diodos, que muchas de las veces estos diodos son diodos que ya vienen intrínsecos dentro de la estructura de un MOSFET. Si el MOSFET no lo tiene, entonces hay que colocar directamente en antiparalelo un diodo en cada uno de los MOSFETs, ¿verdad? Entonces, de esa manera la nomenclatura es Q1 y Q3 en la otra rama, Q4 y Q2. Entonces, básicamente la operación pues va a ser que en los 4 cuadrantes vamos a estar operando primeramente en el número 1 la combinación de Q1 con el Q2, es decir, este MOSFET con este MOSFET Q2, de tal manera que el voltaje se provea hacia la armadura del motor por medio de la conmutación o del encendido de estos 2 MOSFETs. Entonces sería esta la trayectoria de la corriente que circularía a través de la armadura del motor, retorna hacia la tierra de la fuente a través de Q2. Y de la misma manera tendríamos la operación de una corriente en el otro sentido, pues conmutando el Q3 combinado con el Q4, que sería el tercer cuadrante de operación. Entonces, cada uno de los modos de operación que está descrito a través de estos 4 puntos que ustedes tienen en sus notas, está descrito básicamente en la siguiente lámina, que voy a enviarles esta lámina para que ustedes la tengan básicamente en sus notas. Entonces están los 4 modos: el control de potencia en directa, que sería esta sección, el control de la regeneración directa, el control de la potencia en inversa, es decir, cuando vamos a accionar en sentido inverso o con sentido de movimiento de la flecha del motor inverso y corriente inversa por medio de los switches Q3 y Q4, ¿verdad? Y finalmente la parte de regeneración en inversa, cuando entramos a los modos 2 y 4, cuando lo usamos el troceador para aprovechar la energía que tenemos propiamente en la flecha del motor, ¿verdad? Junto con la inercia de la armadura. Entonces, prácticamente sigan la teoría que tienen escrita ahí en sus notas, y estos son los diagramas en los tiempos de encendido y en los tiempos de apagado. Entonces, en el tiempo de encendido se enciende Q1 en combinación con Q2, y esta sería la trayectoria de operación de la bueno, ahí estoy viendo que esa corriente está
está al contrario, ¿verdad? Entonces déjenme corregirla de una vez aquí. Esto está en este sentido, debe ser esa corriente. Porque estamos conmutando Q1 junto con Q2 y el voltaje provee un potencial para que la corriente fluya en este sentido. Y esa es la potencia positiva, con una corriente positiva y un voltaje también alimentado entre armadura con esta polaridad, ¿verdad? Entonces esta corriente ahí la coloqué incorrectamente, pero y aquí lo vemos, ¿no? Cuando apagamos ahora Q1 y Q2, ahora estamos encendiendo el diodo D4 en combinación con el Q2. El Q2 se mantiene encendido para que la corriente que venía en este sentido siga circulando en el mismo sentido. Entonces va a haber una descarga de esa corriente o de esa energía a través de haber mantenido encendido Q2, y esto hace que polarice el D4 por medio de la inversión de la cantidad de voltaje que se almacena en la inductancia. Entonces la corriente en el encendido crece linealmente y luego decrece linealmente en el apagado del transistor principal, ¿verdad? Que fue en este caso Q1. Otra alternativa a este circuito sería que en lugar de haber dejado encendido Q2, también lo apaguemos junto con Q1. Entonces se puede apagar Q1, es decir, aquí podríamos haber dibujado el Q1, ¿verdad? Apagado, y aquí también el Q2 para dejarlo apagado. Entonces se apagan los dos y la única posibilidad de circulación de corriente pues va a ser que la corriente siga circulando en este sentido, de izquierda a derecha, pero lo va a hacer encontrando la polarización del diodo D3 que tenemos en la rama B y el diodo D4 que se encuentra en la rama 1. Entonces, con la inversión del voltaje de la inductancia, permite polarizar al diodo D3 y al diodo D4 para que la corriente circule hacia la fuente de alimentación, ¿verdad? Y de esa manera se está aprovechando energía hacia la fuente, ¿verdad? En el modo de operación de potencia indirecta. Entonces, cada uno de los modos que tenemos de operación en los 4 cuadrantes está indicado de esta manera gráficamente. Encendemos y acá apagamos. Y aquí se indica qué diodos o qué transistores se están enviando a conducción o apagado. Y los siguientes modos aquí también se indican, ¿verdad? Cuando tenemos potencia en inversa y la regeneración en inversa. Entonces esta lámina va a estar disponible a través de la plataforma de Moodle para que ustedes la puedan descargar y agregarla enseguida de lo que es esta sección, ¿verdad? La 293 y 294, para que sigan la operación de cada uno de estos modos de manera gráfica. Muy bien, continuando con este tema, por ahí tienen un poco de la teoría que ustedes la pueden aquí revisar con respecto a este troceador de 4 cuadrantes. Y enseguida viene el análisis de este tipo de troceador. El convertidor CDCD para el motor de corriente directa. La única diferencia es que como esta gráfica o este diagrama esquemático lo tomé de otro autor, van a encontrar que los interruptores aquí se están denominando de una manera distinta, pero no es más que lo mismo. Es el Q1, el Q2, el Q4 y el Q3 y sus respectivos diodos, ¿verdad? Entonces aquí se definen los 4 interruptores de acuerdo a la rama que tenemos del convertidor. Entonces recuerden que tenemos una configuración de tipo convertidor, troceador o chopper de 4 cuadrantes, de tal manera que tenemos 4 interruptores. Entonces este es el símbolo que indicamos para cada interruptor. Entonces esta parte
es la rama que vamos a definir como rama A o rama 1. Y la otra rama sería la rama B o rama 2. Entonces cada una de las ramas va a estar conmutando sus correspondientes interruptores. De tal manera que, de acuerdo a como ya se definió previamente en la operación en los 4 cuadrantes, podemos tener aquí la salida del troceador como un voltaje V0. Y ese V0 no es más que el voltaje a la salida de nuestro troceador, que aquí lo indica en los 4 cuadrantes. V0 en el eje X, mientras que la corriente I0 o corriente de armadura se encuentra en el eje Y. Entonces, cuando tenemos las dos cantidades positivas, es el cuadrante de potencia directa. Entonces, el cuadrante número 1, cuadrante 2, 3 y 4. Entonces, las dos ramas, la rama A y la rama E, van a estar conmutando el interruptor definido como TA positivo, el que está en la parte superior, o el TA negativo, que corresponde al de la parte inferior. Similarmente, en la rama B tendremos el interruptor definido como TV positivo, el de la parte superior, y TV negativo como el interruptor de la parte inferior. A la entrada tenemos el voltaje de alimentación, que aquí está definido como un BD, pero para nosotros pues es el que hemos venido también trabajando como el BS, el de la fuente. Entonces va a ser indistinto, que pueden ponerlo inclusive solamente como una V mayúscula, una BS de la fuente o simplemente un BD, ¿verdad? Ese es el nivel de tensión con el que alimentamos a nuestro troceador. Entonces, este convertidor, llamado también puente completo, se alimenta en la parte superior con un voltaje positivo y en la parte negativo corresponde a nuestra parte de tierra o de neutro. Entonces, básicamente aquí en el punto neutro es donde tenemos nosotros nuestra tierra. Y en los puntos intermedios de cada rama, es decir, en esta parte o aquí, es de donde vamos a tomar la terminal para conectarlo hacia el motor. Entonces por aquí vamos a tener prácticamente la terminal de la armadura A1 y por acá tendríamos la terminal de armadura A2. Lógicamente que si tenemos este motor conectado en excitación independiente, pues requerimos aquí un devanado adicional, que es el devanado de campo. Y este pues lo alentamos con un voltaje definido como BF, ¿verdad? Donde tenemos una resistencia de campo y una inductancia de campo. Entonces, al aplicar aquí la alimentación, vamos a tener una corriente circulando a través del devanado de campo para que produzca aquí el flujo que interacciona con la armadura de nuestro motor de corriente directa. Entonces, en el caso del análisis, lo que se realiza es conmutar los interruptores TA positivo, TA negativo, TV positivo y TV negativo, encendiéndolos y apagándolos con respecto a una señal de control que va a ser nuestro pulso, que viene de una señal de tipo de modulación de ancho de pulso, conocida como PWM. Entonces, nuestro análisis inicia revisando qué pasa en la rama A, es decir, en esta rama. Entonces, yo voy a analizar en la rama A qué sucede con mi voltaje entre la terminal A con respecto al neutro. Así le voy a llamar a la tierra, ¿verdad? Mi punto neutro. Entonces, aquí va a existir un potencial entre la terminal A y la terminal N. Entonces, ese potencial va a depender de cómo estoy yo cerrando o abriendo estos dos interruptores. Entonces, en el primer caso, yo voy a tener un voltaje VAN igual al voltaje de entrada, siempre y cuando yo tenga cerrado el interruptor TA positivo.
Entonces mi voltaje va a ser igual a mi voltaje de entrada, que es el VD. Siempre y cuando pues yo esté cerrando el TA positivo o lo tenga encendido, mientras que el TA negativo, el de la parte inferior de esa rama, va a estar en estado de apagado o en estado off. Entonces en una rama yo no puedo tener simultáneamente estos dos interruptores encendidos. ¿Por qué razón? Pues porque tendríamos una fuente que al tener estos dos en estado encendidos prácticamente sería un cortocircuito, ¿verdad? Por un lado nos vamos a dañar los dos interruptores y por otro lado podemos darle un problema a la fuente. Si tiene protección, pues se van a ir los fusibles o podemos hacer un problema mayor hacia la fuente de alimentación. Entonces, nunca en cualquiera de las ramas debemos tener los dos interruptores encendidos al mismo tiempo, ¿verdad? Porque si no provocamos un cortocircuito. Por el otro caso, si yo quiero tener entre A y N un voltaje igual a 0, lo que hago es encender el TA negativo, ¿verdad? Que sería encender este interruptor y apagar el de la parte superior. Entonces, si yo aquí apago si lo enciendo, prácticamente lo que tengo en terminales es un cortocircuito, de tal manera que entre el terminal A y el N, mi voltaje es prácticamente igual a 0. Entonces este 0 pues lo provoco encendiendo el interruptor TA negativo. Entonces de esa manera enciendo primeramente TA positivo y tengo el voltaje en terminal AN igual a BD. Ahora lo apago el TA positivo y enciendo el TA negativo para provocar un voltaje entre BAN igual a 0, ¿verdad? Es decir, lo que me presente este corto que estoy provocando al encender el TA negativo. Entonces, en términos generales, el voltaje instantáneo que yo tengo en estas terminales entre el punto A de la rama A con respecto al punto neutro o simplemente la Tierra, pues va a depender solamente del estado en que yo tenga los dos interruptores. Entonces de eso depende este voltaje. Y no va a depender de la cantidad de flujo que esté fluyendo en la armadura del circuito, ¿verdad? Ni en la dirección. Donde la corriente I0 pues no es más que la corriente de salida que tenemos a través del troceador, o simplemente es la corriente que está fluyendo a través de la armadura del motor. ¿Okay? Entonces eso es básicamente la forma de analizar este convertidor. Entonces, al final de cuentas, como yo estoy encendiendo en algún momento A positivo y luego el A negativo, pero no de manera simultánea, entonces lo que yo estoy provocando es tener en mi voltaje AN al final un voltaje promedio que equivale al tiempo en que mantengo encendido más el tiempo en que mantengo apagado a mis interruptores. Entonces yo creo al final de cuentas un voltaje promedio entre las terminales AN. Ya no es una V minúscula, ahora es la B mayúscula, me indica que este es un valor promedio. ¿Y cómo obtengo el promedio? Pues recordamos la expresión para obtener un valor promedio de una cantidad de corriente, de tensión o de inclusive de potencia, que nos dice es 1 sobre T integral de 0 a T de la señal que yo quiero evaluar, en este caso de mi voltaje BAN minúscula. Y esa integral pues no es más que evaluar los dos estados, el estado de encendido y el estado de apagado. Entonces, como yo completo un periodo completo de operación, entonces sumo el tiempo en que tengo el voltaje BAN en el tiempo de encendido del interruptor TA positivo y lo sumo con el tiempo en que yo apago a ese interruptor.
que es cuando yo enciendo el TA negativo. Entonces el promedio de esto finalmente lo comparo contra el periodo de operación del convertidor. Entonces esto pues básicamente es 0 y al final de cuentas me queda el T-on sobre TS, que multiplica a la cantidad del voltaje con el que yo estoy alimentando a mi circuito, ¿verdad? Entonces, en este proceso, pues hay dos situaciones. Yo enciendo y apago el TA principal. Entonces, para mí el TA positivo es mi interruptor con el que yo estoy haciendo un control. Pero cuando yo enciendo, apago TA negativo. Cuando apago TA positivo, enciendo el TA negativo. Entonces va a ser un proceso de conmutación de estos dos interruptores. Entonces, al final de cuentas, el voltaje que yo pueda tener como valor promedio va a depender de esta relación, del tiempo de encendido con el que yo estoy encendiendo mi interruptor principal, que es el TA positivo. Entonces, a lo que concluimos es que este voltaje promedio depende de esta relación y del voltaje con el que alimento a mi convertidor. O dicho de otra manera, el voltaje promedio de la rama AN va a ser igual al voltaje de la fuente de alimentación por el ciclo de trabajo que va a tener el interruptor principal, que va a ser el TA positivo. Entonces el switch TA positivo prácticamente es el que me está mandando la forma en que yo estoy controlando mi convertidor, ¿verdad? Entonces, yo enciendo y apago, ¿verdad?, con una señal prácticamente que depende de la frecuencia de conmutación, que está relacionada con mi periodo, ¿verdad? Entonces yo completo un periodo completo precisamente con la frecuencia con la que esté encendiendo y apagando a mi interruptor principal. Entonces este voltaje pues va a depender de un voltaje de entrada y del ciclo de trabajo, que finalmente es la relación de T-on con TS. Entonces recuerden que el ciclo de trabajo pues no es más que el valor de D o de K, y ese ciclo no es más que la relación de cuánto tiempo enciendo con respecto a mi ciclo de operación o de conmutación, ¿verdad? Entonces ese es el ciclo de trabajo. Y al multiplicarlo por mi BD, pues yo estoy obteniendo un valor promedio en la rama A. Entonces, similarmente, si observamos la rama B, pues voy a hacer lo mismo. Esta es mi rama B. Y mi interruptor principal, pues va a ser el interruptor de la parte superior. Entonces, mientras yo encienda y apague el interruptor TB positivo, estoy controlando el ciclo de trabajo de la rama B. Lógicamente, pues igual, tenemos que operar a la rama de manera complementaria. Cuando enciendo, apago el de abajo. Cuando enciendo el de abajo, apago el de arriba, para nunca tener una combinación donde los dos estén encendidos y no provocamos prácticamente un cortocircuito en esa rama. Entonces, en la rama B, el análisis es exactamente similar. El voltaje BBN, que ahora es el que tenemos entre la terminal B, que es toda esta sección, es el punto B o esta parte, de este punto a la terminal N o de tierra, vamos a crear un voltaje BBN, que es el voltaje de la rama B. Entonces nuestro análisis se hace de manera similar y la conclusión es que el voltaje promedio de esa rama pues no es más que el voltaje con el que alimentamos al troceador por el ciclo de trabajo que depende del control del interruptor principal de la rama B positiva, ¿sí? Así como lo hicimos en la rama A, ¿verdad?, que fue BD por este ciclo. Acá es BD por el ciclo de trabajo de TB. Ahora, lo que nos interesa es lo siguiente. Lo que yo voy a aplicar
de tensión al motor, pues es un voltaje de salida que me entrega el convertidor troceador. Y el convertidor troceador, su salida es entre el punto A y el punto B. Entonces, este es el voltaje que definimos entre este punto A y el punto B, que es el voltaje de salida equivalente a la diferencia de potenciales entre el VAN con respecto al VBN. Entonces, esta diferencia de potenciales, pues no es más que el voltaje que tengo yo en la salida de mi convertidor entre A y B. De tal manera que el voltaje promedio total que yo tengo de mi convertidor, pues es el voltaje V0, que no es otra cosa más que la diferencia potencial de estas dos ramas. El valor promedio que calculé de este análisis menos el valor promedio de la rama VBN. Y eso pues no es más que el voltaje entre terminales A y B. ¿Ok? Entonces este va a ser precisamente pues mi voltaje promedio que me va a entregar el troceador de 4 cuadrantes. Y B0 pues no es más que el valor que yo le voy a entregar entre terminales de armadura de mi motor. Entonces mi motor, al final de cuentas, lo que recibe es ese voltaje, ¿verdad?, entre A1 y A2, ¿verdad? Este es el voltaje más menos, ¿verdad? Si tenemos la convención de darle una polaridad a las terminales de armadura del motor, ¿sí? Y con eso pues estamos entregando una tensión, circula una corriente de armadura, y aquí se genera pues un movimiento en un sentido positivo o negativo, dependiendo pues básicamente del sentido de la corriente, ¿verdad? Cómo vamos a estar manejando ese convertidor. Enseguida, las estrategias que podemos tener disponibles para operar al convertidor de 4 cuadrantes o de puente completo o convertidor tipo H se especifican a continuación. Existen dos estrategias, y esas dos estrategias son técnicas de conmutación de ancho de pulso conocidas como PWM. Entonces, para manejar el convertidor completo existen dos técnicas. Una que es la técnica PWM, conocida como de conmutación de voltaje bipolar. Y la otra técnica es también una conmutación PWM, pero se le conoce como conmutación de voltaje unipolar, o también conmutación de tipo doble. Entonces, prácticamente en la conmutación de voltaje bipolar, lo que se hace es conmutar los pares de interruptores. Entonces recuerden que tenemos aquí 4 interruptores. Entonces se combinan pares de interruptores, es decir, el TA positivo con el TB negativo, y luego el TB positivo con el TA negativo, de manera cruzada, ¿verdad? Para que siempre exista una combinación entre interruptores. Y luego por el otro lado, la armadura, y retorna hacia el otro interruptor. Entonces, la conmutación de voltaje bipolar se realiza con pares de interruptores encendidos simultáneamente. Entonces se combina el de la rama A positivo con el de la rama B negativo. Y aquí no provocamos ningún cortocircuito, ¿verdad? Porque dejamos los otros interruptores apagados en cada una de las respectivas ramas. Y luego el de la rama TB positivo combinado con el TA negativo. Entonces, de esa manera creamos un voltaje a la salida del convertidor denominado de voltaje de tipo bipolar. ¿Por qué es bipolar? Porque su salida va a tener dos polaridades, un voltaje positivo y luego un voltaje negativo, y así va a estar alternando. En cambio, el del tipo voltaje unipolar significa que su salida solamente va a tener una polaridad, o va a ser siempre
puros pulsos positivos o siempre puros pulsos negativos. Entonces, los interruptores en cada rama del convertidor se conmutan de manera independiente, en este caso, ¿verdad?, del voltaje unipolar. La corriente de salida en este tipo de convertidores no se hace discontinua en el tipo de cargas con motores de tipo CD. ¿Por qué no tenemos esta discontinuidad? Porque la inductancia de los motores de corriente directa generalmente es una inductancia suficientemente grande que no permite que haya un cambio tan rápido en la corriente. Entonces la corriente va a tomar un valor finito y luego se empieza a descargar lentamente, ¿verdad? Entonces nunca vamos a tener un proceso de discontinuidad de la corriente de armadura del motor. Inclusive para cuando este valor de la corriente de salida sea un valor bajo. La corriente de entrada, aquí vamos a ver que la corriente de entrada es la corriente ID, que en los casos de la corriente de los convertidores que vimos troceador de un cuadrante o de dos cuadrantes, aquí la definíamos como IS, ¿verdad? Pero cuando estábamos manejando el BS. Entonces va a ser indistinto, ustedes pueden manejarla como IS o como ID, la corriente de entrada, igual el voltaje. Entonces lo que menciona es que esta corriente de entrada, la ID mayúscula, representa la corriente promedio. Entonces dice, la corriente de entrada ID, si cambia de dirección instantáneamente, pues es porque estamos provocando aquí cambios en los interruptores, ¿verdad? Entonces, en algunos casos esa corriente sí va a cambiar instantáneamente porque es la corriente que está entregando la fuente o que en algún momento la fuente podría estar recibiendo. Por lo tanto, dice que es importante que la fuente de alimentación tenga una impedancia interna muy baja, ¿verdad? Y esto pues lo realiza precisamente un filtro capacitivo grande a la entrada del convertidor, el cual proporciona pues una trayectoria de baja impedancia. Entonces eso lo vamos a ver precisamente de que el voltaje de la alimentación al convertidor, este va a ser mi convertidor, este bloque. Simplemente aquí va contenido los 4 interruptores, ¿verdad? Entonces aquí vamos a solamente poner un símbolo que significa un convertidor de 4 cuadrantes que contiene 4 switches. Y a la salida tenemos conectado el motor. ¿Ok? Entonces, esta fuente de alimentación en algún momento va a estar recibiendo una corriente ID de manera negativa. Entonces, para poder recibir esa corriente, necesitamos tener aquí una impedancia, como dice aquí, interna baja. ¿Y eso cómo se proporciona? Pues con un capacitor que debe tener la fuente de alimentación, ¿verdad? Entonces aquí debemos tener un capacitor definido como CD, el cual reciba precisamente esa corriente que pueda ser en sentido inverso de ID. Entonces el capacitor pues nos va a proporcionar una trayectoria de baja impedancia para ID. Entonces de esa manera podemos tener corriente en el sentido contrario hacia la fuente de alimentación. Y enseguida viene la parte un tanto más complicada, ¿verdad? Vamos a revisar la conmutación de tipo bipolar. Y para esto vamos a definir a qué se refiere con conmutación bipolar. Cuando nosotros vamos a obtener el voltaje a la salida del convertidor, necesitamos el voltaje en terminales VAN y el voltaje en terminales VBN. Entonces vamos a crear esencialmente una diferencia potencial que va a ser mi V0, que es la diferencia de VAN menos VBN. Entonces en mi salida yo voy a tener en algún momento un voltaje positivo y en algún momento un voltaje negativo. Este es el nivel 0.
¿ok? Durante el tiempo. Entonces, en otro momento, ese voltaje se va a hacer positivo y luego se volverá a ser negativo. Por esa razón, a esto le llamamos un voltaje de tipo de salida bipolar. ¿Okay? Esto es lo que vamos a tener. Prácticamente más, menos, más, menos. Y por esa razón se conoce como técnica de voltaje de tipo bipolar, por las dos polaridades que tenemos a la salida del voltaje. ¿Y cómo creamos este voltaje que va a estar con dos polaridades? Pues encendiendo y apagando los interruptores principales, el TA positivo y el TB negativo. Entonces, si recordamos, el voltaje en terminales VAN va a tomar en cierto momento un valor de BD. Este es el valor de BD. Es decir, este nivel que tenemos aquí es el BD. Este nivel, lo que aquí vemos. Y luego aquí también. Pero en algún momento ese VAN o puede ser BD o puede ser 0. Y luego otra vez volvemos a encender y volvemos a tener BD a través de VAN. ¿Y eso cómo lo controlamos? Pues precisamente con el encendido del interruptor principal TA positivo, para que nos dé aquí VAN, un BD o B0, que es lo que vimos anteriormente. Entonces vamos a crear este voltaje similarmente en la rama BBN. Cuando esta rama tiene un voltaje, la rama BBN tiene 0, porque no estamos conmutando el switch principal. Hasta que este nivel en BAN baja a 0, aquí tenemos ahora oportunidad de encender el TB de la rama B positiva. ¿Ok? Entonces estos dos voltajes van a estar prácticamente en complemento. Cuando este es positivo, este es 0. Cuando este es 0, este es de un valor positivo. ¿Ok? Entonces de esa manera van a estar complementándose uno con respecto al otro, ¿verdad? El VAN y el BBN. Ahora, ¿cómo creamos estos voltajes? Pues a partir de unas señales que vamos a comparar en un circuito de control. El circuito de control lo que va a hacer es crear precisamente las señales de tipo PWM. Y para eso que requerimos una señal de tipo triangular, que es la que vamos a observar aquí. Una señal triangular que va a estar una pendiente positiva y luego una negativa. Es una señal simétrica que está definida con un valor pico definido con este nivel, y requerimos una señal de control que aquí tenemos indicada con esta línea. Entonces prácticamente es como si colocáramos, y lo voy a dibujar aquí fuera de las notas, para los que llevaron por ahí circuitos, algo de electrónica, ¿verdad? Prácticamente tenemos una señal que es la señal triangular, ¿verdad? Y tenemos una señal que es un voltaje prácticamente de control. Esta es la señal de control y esta es la señal de tipo triangular. Y esas dos señales las vamos a insertar a través de un comparador. Vamos a decir que este es nuestro comparador. Puede ser sentidos contrarios, ¿verdad? Los signos. Entonces, en el comparador lo que yo voy a hacer es comparar los niveles de estas dos señales, en donde esta señal tiene un valor pico definido con este nivel. Va a tener una frecuencia de operación. Y la señal de control es una señal que yo voy a poder subir o bajar dependiendo de cómo quiero yo controlar mi convertidor. Entonces, al entrar estas señales a un comparador, lo que va a provocar es que me esté comparando niveles y me esté creando altos y bajos. Es decir, un nivel alto y un nivel bajo. El bajo pues es el 0.
Y con eso yo voy a estar encendiendo y apagando a mis interruptores principales. Entonces, esto es básicamente de manera analógica. Se puede crear de manera digital para controlar mi señal PWM. Entonces, lo que provoca es que la señal de la señal de control y la triangular se estén comparando y ver cuál de ellas es más grande que la otra, prácticamente, ¿verdad? Entonces, el comparador lo que hace es precisamente detectar cuál de las dos señales es una mayor que con respecto a la otra, y de eso crear una salida alta o baja. Entonces, en el caso de esta señal, cuando la triangular, que es esta señal que vemos aquí, vamos a ponerle B triangular, es una señal minúscula, variante en el tiempo, ¿sí? Entonces viene subiendo. En algún momento, aquí encuentra y se compara contra la señal de control y son iguales. Y más adelante, en un tiempo posterior, la señal de la triangular es mayor a la de control. De tal manera que al ser mayor que la de control, provoca que se apague el switch principal. Entonces, ¿qué quiere decir? Que cuando la señal de control, la señal de la triangular en este tiempo es menor a la de control, la señal de control me está ordenando que encienda mi transistor principal. Entonces, aquí tenemos el encendido del transistor TA positivo. Y cuando la señal de control es menor a la triangular, entonces la señal de control es menor y provoca que mi circuito me apague a mi transistor principal. Entonces, de esa manera va a estar siempre comparándose la señal triangular contra una señal de control. Y en los momentos en que encuentre que una es mayor que la otra, pues prácticamente se provocan las conmutaciones de mi señal de salida de cada rama. Entonces, con esa misma señal estamos controlando también prácticamente la rama BBN, ¿verdad? Entonces, el análisis parte de la comparación que existe entre la señal triangular contra la señal de control. Entonces, en este análisis elegimos un punto arbitrario que va a ser aquí el punto donde inicia la triangular en 0, y este va a ser mi origen arbitrario en t igual a 0. Entonces, la señal triangular desde 0 hasta su valor máximo no es más que una pendiente, si lo observan. Y una pendiente, ¿cómo lo definimos? Recuerden que la forma de una pendiente es, en una ecuación, esta es la pendiente, esta es la variable x, y esta es el punto de la abscisa, la ordenada, donde cruza nuestro eje. Entonces, la m es la pendiente, la y es la señal prácticamente de la triangular, la x es mi variable de tiempo, que sería esto. Entonces, la b es precisamente en este punto donde está cruzando en 0, entonces la b es prácticamente igual a 0. Entonces, la pendiente de esta señal triangular, pues no es más que esta relación que tenemos aquí. Entonces, si ustedes lo evalúan, aquí tenemos un cuarto de tiempo del ciclo de trabajo. Todo esto es el ciclo de trabajo, el TS, desde que inicia hasta que se repite. Entonces, en esta porción es un cuarto de este valor TS. Entonces, la pendiente de esta pendiente de mi ecuación de la recta, pues no es más que el voltaje de la triangular sobre un cuarto de TS. ¿Sí lo ven? Entonces, esto es la pendiente. Y esta pendiente la multiplico por la variable x, que en este caso es mi valor de tiempo. ¿Ok? Entonces, esto es lo que representa la ecuación de Y, que para mí es mi voltaje de la triangular.
Y esto va a ser válido de 0 del tiempo arbitrario que yo elegí la triangular hasta 1/4 de TS. Entonces de 0 a 1/4 de TS va a ser válido esta pendiente positiva. Ahora, yo evalúo que cuando el voltaje de la triangular llegue a ser exactamente igual al voltaje de control, en ese momento se va a crear una conmutación en mi convertidor. Entonces yo igualo que en T1, que es este tiempo, se está creando esa comparación donde las dos señales son iguales. Entonces sustituyo este tiempo en esta ecuación. En T igual a T1, sustituyo T1 y evalúo mi voltaje de control. Entonces ahora este voltaje de la triangular yo lo defino como el voltaje igual al voltaje de control. ¿Ok? En este punto, estos dos son iguales. Entonces aquí sustituyo como voltaje de control, despejo T1 y mi T1 yo lo resuelvo para conocer este espacio de tiempo que tengo definido como T1, que va a ser exactamente igual a este T1. A partir de este otro momento en que se hacen iguales y la pendiente ahora es negativa de la triangular. ¿Ok? Entonces lo que estoy haciendo es simplemente una señal triangular, la comparo con una de control y estoy creando los momentos en que yo debo encender y apagar los interruptores TA positivo y TB positivo. Entonces de esta figura prácticamente yo determino que mi tiempo de encendido del TA positivo lo encuentro ser igual a 2 veces T1 más 1/2 de lo que me representa TS. Entonces, ¿a qué me refiero con el tiempo de encendido? Pues al momento en que mi interruptor TA positivo va a permanecer encendido durante un tiempo completo de conmutación, es decir, durante un TS completo. Entonces, ¿eso cómo lo determino? Pues aquí lo vemos. De este punto, de T igual a 0 hasta TS, yo tengo este tiempo del periodo o el TS. Entonces, esto es todo este tiempo hasta este momento. Todo esto es TS, de aquí hasta acá. ¿Y el tiempo encendido cuál es? Pues del momento en que estoy encendiendo TA para crear este voltaje hasta que permanezca encendido toda esta parte. La suma de estos dos tiempos va a ser mi tiempo encendido. Entonces véanlo gráficamente, T1 va a ser igual a 2 veces T1. Aquí y aquí tengo tiempo en que VAN es positivo. Y el resto de este punto hasta que termine el TS sigue siendo un voltaje positivo. Entonces T de encendido es un tiempo T1 más otro tiempo T1 más 1/2 de TS. Todo este tiempo es la mitad del periodo. Entonces T-on es esta suma de estas dos cantidades. Espero que sí lo puedan ahí visualizar, ¿verdad? Gráficamente, e inclusive aquí lo podemos hacer analíticamente para llegar al T-on. Entonces a mí lo que me interesa realmente mi ciclo de trabajo. Recuerden que el ciclo de trabajo es la relación de un tiempo encendido con respecto a mi periodo completo. Entonces ese ciclo de trabajo es esta relación y al sustituir este T-on en esta ecuación resolvemos y encontramos esta ecuación donde D1 representa el ciclo de trabajo de mi interruptor principal de la rama A, es decir, de TA positiva en combinación con el TB negativo. Entonces el ciclo de trabajo es cuando estamos encendiendo el TA positivo combinado con el TB negativo. Estos dos interruptores son los que me permiten entregarle potencia a mi motor a través de la operación de este convertidor. Entonces, este D1 representa el ciclo de trabajo
del interruptor principal combinado con el interruptor de la parte inferior de la otra rama. ¿Okay? Entonces va a ser un medio que multiplica a 1 más el voltaje de control entre el voltaje triangular. Entonces, este voltaje de control es este nivel que yo estoy moviendo. Esto lo voy a estar moviendo hacia arriba y hacia abajo, ¿verdad? Y eso, ¿cómo lo hago? Pues aquí en el circuito, ¿verdad? Aquí yo voy a tener, por decir algo, si lo tuviera de manera analógica, puedo tener yo un nivel con un voltaje, vamos a poner aquí que este es la Tierra, para no hacerlo muy complicado, y este es un voltaje X, ¿verdad? Entonces, yo mi voltaje de control, pues lo estoy aumentando, subiendo desde 0 hasta el máximo que yo le quiera dar para compararlo con mi señal de la triangular. Y con esto yo voy a crear anchos muy pequeños de pulso o anchos muy amplios, ¿verdad? Simplemente variando mi señal de control para compararla contra una señal de tipo triangular, que es lo que vemos prácticamente en este diagrama. ¿Okay? Entonces, al crear esta comparación, yo enciendo los interruptores para crear el voltaje VAN y VBN, para que finalmente mi salida pues no es más que la diferencia potencial entre estos dos voltajes, VA menos VBN. Si aquí tengo VD menos 0, tengo VD. Si tengo V0, perdón, VAN igual a 0 menos VD, se hace menos VD. ¿Sí se fijan? Entonces no es más que una diferencia entre los puntos terminales de mi convertidor, entre las ramas. Entonces mi voltaje a la salida va a estar cambiando de un valor positivo a uno negativo. Por esa razón se denomina técnica de conmutación de voltaje de tipo bipolar. Y al deducir el ciclo de trabajo de 1, podemos deducir un ciclo de trabajo de 2, que no es más que la diferencia de 1 menos el de 1. Y este va a ser cuando estemos encendiendo el TB positivo menos el TA negativo, ¿verdad? Entonces, D1 y D2 son complementarios, ¿verdad? Es como si dijéramos, el ciclo de trabajo solamente vale de 0 a 1. Entonces, el D1 más D2, pues nos debe dar la unidad, ¿verdad? Prácticamente. Esto debe ser válido. Entonces, D2, pues no es más que 1 menos la diferencia del D1 que calculamos de esta manera. Finalmente, el voltaje de la salida del convertidor, pues es la diferencia de potenciales. Entonces, cuando encendemos el TA positivo de la rama A, estamos multiplicando el VD por su ciclo de trabajo. Cuando tenemos el valor promedio de la rama B, es el ciclo de trabajo de D2 por VD. Y como D2 lo definimos de esta manera, pues simplemente dejamos todo en función de nuestro D1 que tenemos previamente definido. Entonces el voltaje B0 queda finalmente definido por esta expresión. B0 depende de VD, es decir, del voltaje con el que alimentamos a nuestro convertidor, y depende del ciclo de trabajo que tenemos en la rama A. Entonces, el B0 depende del ciclo de trabajo y depende de VD. Y esta es una expresión válida para calcular cuánto voltaje podemos extraer del convertidor de tipo puente completo o de 4 cuadrantes en función del ciclo de trabajo y del voltaje de alimentación. Y otra manera de expresarlo es que también lo podemos expresar en función del voltaje de control con el que yo estoy moviendo mis disparos, es decir, mis señales PWM. Entonces puede ser también igual SB0 al BD entre el voltaje máximo de la triangular. Como estos dos van a ser valores prácticamente constantes, yo voy a dejar una señal triangular prácticamente con un valor máximo o de pico fijo, lo mismo que el voltaje de alimentación BD. Entonces todo va a depender
de que mi voltaje de salida dependa de un voltaje de control, con el que yo estoy moviendo prácticamente hacia arriba y hacia abajo mi señal. Entonces esta relación no es más que una constante. Entonces las dos relaciones van a ser válidas, ¿verdad? Esta en función del ciclo de trabajo IBD y esta en función del valor de la señal de control, donde la K pues, es una constante definida por valores ya previamente dados en algún problema.